Ahora en este ejercicio vamos a poder escribir, o más bien trabajar directamente sobre los valores de la gráfica. Con ciertas herramientas computacionales hay ciertos dispositivos de medida como los osciloscopios que nos permiten hacer mediciones más precisas de lo que permite solamente con el ojo. Entonces, vamos en primer lugar a determinar precisamente la posición exacta de cada uno de los valores acá. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar cuál es la amplitud y para ello voy a utilizar la definición de este punto acá. Vamos a definir aquí como el máximo punto y según lo que podemos apreciar acá, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, los valores que estuviéramos dando. Este punto tiene aproximadamente, o nosotros vemos, que corresponde a una amplitud de 4.5. Aquí ya tengo definido esto, entonces ya sabemos que de la parte más alta acá, es decir, la amplitud que se puede ver para esa gráfica, podemos apreciar que es más o menos hasta ahí, un poco más corta, se me fue muy larga. Pues a ver, aquí ya se deja mover un poquito. Vamos a tratar de que sea lo más combinado. Eso sí, ahí tal vez. Entonces démonos cuenta precisamente que este punto tiene una amplitud, en este caso la amplitud nos da, ahora se trata de, no lo dije, pero las unidades están dadas voltios en el vertical, segundos en el horizontal, entonces estamos hablando de 4.5 voltios de amplitud. Ahora vamos a medir el periodo. Entonces el periodo lo tomamos entonces, aquí tengo una gráfica definida en un programa que genera esto, entonces voy a tomar dos medidas precisas, entonces una primera medida que corresponde al punto aquí de arranque, ahí se me fue un poco, no fue preciso, vamos a moverlo a ver, bueno, vamos a tratar de ubicar ese punto de la mejor manera, aquí donde está el cruce, a ver si se puede, o si no lo definimos acá, si se complica no hay problema, venimos aquí y aquí lo dibujamos más o menos en la posición de aproximadamente, si lo medimos bien, si esto es 0.01 negativo, 0.02, esto es 0.03, démonos cuenta que esto está alrededor de 0.0022 aproximadamente. Bueno, eso es lo que yo considero más o menos así a ojo de buen cubero. Vamos a ver. Más o menos estamos hablando aquí de algo así como menos 0.0022, o sí, más o menos 0.0022. Entonces, tengo el valor inicial, es decir, el valor de masa a la izquierda, entonces periodo sería igual a el valor de masa a la derecha, el que debí ver primero. Entonces aquí más o menos calculo que en este punto estoy a 0.016 y esto es 0.017. Si esto es 0.18, estaremos más o menos a 0.017 tal vez. Sí, 0.017. Entonces 0.17 y como 7 u 8, algo así. Entonces aquí el punto más hacia la derecha es 0.0177 aproximadamente. Y le vamos a restar el punto inicial, es decir, el de la izquierda, que es menos 0.0022 aproximadamente, ¿no? Todos estos son valores aproximados por supuesto. Entonces nos da que el periodo es igual. Con la calculadora hacemos entonces la operación, lo que nos daría 0.0177 más, porque recuerden que aquí este doble menos se convierte en positivo, o suma, mejor dicho, 0.022. Y eso nos da 0.0199, que yo puedo aproximar perfectamente a 0.02. Entonces, 0.02 por aproximación más que otra cosa. Segundos. Listo, ese es el periodo, con lo cual puedo deducir la frecuencia. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo, es decir, a 1 dividido entre 0.02, y esto me dará en hertz, la medida de frecuencia, 1 dividido entre 0.02 nos da 50. Es decir, aquí tenemos 50 hertz. ¿Listo?
Y con eso también podemos hallar entonces el omega o frecuencia angular. Entonces la frecuencia angular es 2pi por f, que sustituyendo sería 2pi por el valor 50. Eso nos va a dar en radianes sobre segundo. Aquí me sobra esta E. Ahí está. Entonces simplemente hagamos la operación. La operación quedaría entonces como omega igual, la calculadora me dice lo siguiente, 2 chief pi por 50. Eso me tiene que dar 100 pi, que es 314.16, con aproximación 314.16. Estos son radianes sobre segundos. Listo. Bueno, ahora viene lo que podría considerarse una ligera complicación aquí, ¿no? Que es medir el corrimiento. Recordemos que cuando la fase es cero es cuando este pico superior de la onda coincide totalmente y está exactamente en el eje vertical. En este caso no es así. En este caso se ha desplazado hacia la derecha, es decir, un corrimiento en sentido positivo, ¿no? Que nos va a dar un tiempo. Entonces lo primero que hacemos es determinar ese valor de tiempo, al que nosotros hemos llamado TD. Entonces ese valor de tiempo es positivo y nos da aproximadamente, esto es 0.002, esto es 0.003. Entonces la aproximación que yo tomo es considerar a esto como 0.0028, más o menos, ¿no? Es decir, es una a puro ojo simplemente, 0.028. Ese es el corrimiento que está sufriendo. Y entonces aplicamos la fórmula de phi. Entonces, phi va a ser igual, pues el corrimiento, la fase angular, va a ser igual entonces a menos t sub d sobre, en este caso el periodo, y todo esto multiplicado por 360 grados. Listo. Entonces vamos a hacer la operación en la calculadora directamente, me parece que es lo mejor. Vamos entonces a operar así. Bueno, entonces dentro del paréntesis, el signo negativo de la fórmula, TD, que fue positivo, 0.0028, dividido entre el periodo que fue 0.02, y todo esto multiplicado por 360. Eso nos da menos 50.4, es decir, menos 50.4 grados. Ese es el desfase entonces. Dio negativo porque el desfase hace que la onda se mueva hacia la derecha, ¿no? Un corrimiento de la onda hacia la derecha implica un desfase negativo o también se llama un retraso o un atraso de fase. Bueno, ahora sí escribimos la ecuación que representa un voltaje. Este es un voltaje, entonces será V sub T, un voltaje, donde la amplitud es 4.5 por el coseno de, en este caso es 314, ese es el valor, 0.16 T, menos 50.4 grados. Esto es voltios. Listo. Ahí tenemos nosotros, ahí tenemos, como pueden ver, eso, la ecuación que define esta onda.